No, gracias. Gracias, Nelson. Gracias a todos los que se están conectando el día de hoy en la mañana. Ya estamos terminando el año y en todos los países tenemos siempre la prioridad con respecto a cómo abordar y cómo tratar y cómo pasar una auditoría, que prácticamente se inicia en estos meses del año y tiene alcance hasta verano. Y ese fue uno de los motivos por el cual decidimos desarrollar estos tres conversatorios enlazados en un tema en particular sobre las auditorías en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Entonces, siendo así y estar en tres momentos, vamos a abordar el día de hoy los que son los procedimientos, el alcance de la auditoría. Nuestro tema objetivo del día de hoy es justamente tratar aquellos aspectos que tiene que considerar como mínimo un auditor, un inspector, inclusive el oficial de cumplimiento, porque en algunos países lo reconocen también como evaluador o supervisor del sistema, o sea, tiene doble rol, y auditores internos que van a preparar su plan y sus procedimientos para empezar a desarrollar las auditorías de estos modelos, porque acá comienza la demanda y la necesidad. Igual en lo que es la auditoría externa. Sin perjuicio de ello, también tenemos el otro frente que son las áreas, los procesos, el oficial de cumplimiento o el encargado de prevención de delitos, que también se lo definen algunos países, que tiene que estar listo para recibir la auditoría, pero más aún aquellas otras áreas que tienen que ejecutar también controles y que tienen que dar respuesta, tienen que presentar también resultados sobre la gestión, porque la auditoría no es pues al oficial de cumplimiento, la auditoría es a un sistema de gestión, ¿no es cierto? Que en este caso la orientación es a cubrir la gestión de riesgos de los que son los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Muy bien, entonces de eso se trata nuestro conversatorio el día de hoy, uno de tres que se les van a estar avisando en su momento. Voy a desactivar mi cámara un poco para agilizar el proceso de transmisión. Ustedes están viendo muy bien la pantalla. Perfecto. Muy bien. Entonces, quise iniciar este ciclo de webinaris con esta foto que me la pasó un colega y que estuvimos indagando un poco y tenemos referencia que es de fuente pública, ¿no? Está en las redes esta foto y seguramente ustedes ya la han visto en algún momento, inclusive la han aprovechado en sus labores, ¿no? De capacitación, de entendimiento. Es verdad, esta foto refleja lo que realmente va a pasar cuando llega una auditoría, más aún cuando llega la auditoría del órgano regulador, ¿no? La inspectoría, los supervisores, la superintendencia de banca, mercado de valores, inclusive unidades de inteligencia financiera que también desarrollan labores de control, de supervisión de estos sistemas, ¿no? Es lógico, tenemos la carretera trocha, ¿no? No ha habido una inversión, no ha habido mejoramiento en un periodo por lo menos de un año, y cuando va a llegar la auditoría empezamos a correr. Es más, dejamos las vacaciones para poder corregir en este periodo corto que va a venir el auditor, que va a venir el supervisor, ¿no? Ahí sí nos hacemos amigos de todas las áreas para poder pasar la auditoría. Y es lógico, los auditores también sabemos de estos temas, que nos están maquillando el escenario solamente mientras dure la auditoría. Y nuevamente, cuando nos vamos, otra vez regresamos a la trocha, ¿no? A la carretera, a la pista, que aún falta trabajar, que aún falta aplanar y darle un acabado que corresponde. Eso es lo que nos llevó a nosotros a desarrollar estos tres webinarios. ¿Qué pasa en el antes? ¿Qué va a pasar durante? ¿Y qué va a pasar después de la auditoría? Entonces ahora nos vamos a preparar con los procedimientos, ¿no? Y ese es el motivo de la conversación el día de hoy. Cuando nosotros vamos a plantear el alcance de la auditoría, por supuesto que tenemos procedimientos, los auditores conocemos estos temas y los evaluadores de sistemas también, inclusive los peritos que entran a mirar la parte pericial de los sistemas, también establecen su plan de trabajo. En ese sentido, tenemos que demarcar qué vamos a entrar a mirar. Hoy en día, las instituciones, principalmente las reguladas por la banca, también en el sector mercado de valores y algunas instituciones del sector real, que no son no financieras,
ya tienen modelos implementados en el marco de la gestión integral del riesgo, ya sea porque tienen normativa propia o porque han decidido una autorregulación, mejores prácticas, quieren estar a un estándar internacional, entonces optan por autorregularse y escogen algunas normas nacionales o estándares internacionales para implementarlo. En ese momento, nosotros tenemos que tener claro, al momento de establecer el procedimiento, a qué normas se han sometido pues la institución. Sin perjuicio que si nosotros vamos a entrar a ver lo que está marcado en rojo, lo que es riesgos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y o inclusive el modelo de soborno y cohecho, porque podríamos también ir entrando a ver, a realizar la auditoría, qué normas se están sujetando en la institución con respecto a estos delitos. ¿Por qué? Porque lo que estamos encontrando ya en el campo de acción es que las instituciones, por supuesto, que han implementado y se han sometido a normas nacionales, cada país, pero también se han sometido a ISOs o estándares internacionales. Entonces, el enfoque de la auditoría, ¿hasta dónde va a llegar? Tenemos que resolverlo aquí en este momento. ¿Voy a hacer la auditoría en el marco de la normativa nacional o voy a incluir aquellos aspectos y exigencias que también te puede pedir un estándar internacional como una ISO? A partir de ese momento tenemos que entender claramente y empezar a definir cuál es el alcance de la auditoría. Porque pasar por una empresa, desarrollar una auditoría y esa empresa estaba certificada, o tenía un modelo de gestión de riesgo específico que no hayamos contemplado en el marco de la auditoría, tenemos que dejarlo como evidencia desde el inicio, de establecer el procedimiento. Oye, el alcance de mi auditoría va a ser en el marco de la norma nacional. Y seguramente, y es lógico, que el oficial de cumplimiento o el encargado de prevención de delitos o el gerente general de la empresa te va a decir no, que incluya también aquellos aspectos que a mí me ha costado mucho tiempo, este último año, año y medio, implementar o certificarme en un modelo ISO. Entonces la auditoría va tomando otro contexto. De las auditorías clásicas que incorporan un enfoque basado en riesgo, también tendremos que incorporar ese nivel de observación de aquellas nuevas exigencias que ellos se han sometido por aspirar a una ISO. ¿Ya? Entonces, ese es el momento de resolver y establecerlo en el alcance de nuestros procedimientos para desarrollar la auditoría. Por otro lado, tenemos la gestión de riesgo y soborno. En muchos países, como en el Perú, las normas en esta materia han contemplado que además de los riesgos de corrupción propiamente, también se gestione lo que es el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ha salido como en un combo la normativa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay instituciones que son supervisadas, que son sujetos obligados a contar con un sistema de prevención y que además están incorporando un modelo anticorrupción. Entonces, de ser así, nosotros tenemos que coordinar claramente con el oficial de cumplimiento para delimitar, porque yo te voy a hacer una supervisión y una revisión en base a las normas y sectores que te regula seguramente la banca, el mercado de valores, la unidad de inteligencia financiera, donde esas normas no incluyen el tema de corrupción. Entonces yo tengo que empezar a delimitar mi plan de trabajo. Sin embargo, el hecho de haber adoptado el modelo, hay muchas unidades de inteligencia financiera y supervisores que reconocen que el oficial de cumplimiento puede desarrollar ambos roles, ver el tema del lavado de activos, ver el tema de corrupción. De ser así, entonces tienes que tener también tus políticas, tus procedimientos, tus manuales, tus planes de acción, ¿no? Controles ejecutándose. Y entonces la auditoría tiene que comprender también esos aspectos. Entonces ahí entramos en una situación atípica, porque por un lado, nosotros nos enmarcamos en lo que dice el supervisor del campo de la auditoría. Sin embargo, la empresa ha adoptado otro sistema de delitos que lo va a ver también el oficial de cumplimiento y debería también comprender la auditoría. ¿Se dan cuenta? Porque es un todo.
Ellos han sometido, han aprobado en el directorio, están creando un modelo corporativo, entonces la auditoría debe comprender ello. En todo caso, esos aspectos los van a tener que resolver al momento de preparar los procedimientos. Muy bien, ahí ya tenemos un punto de partida. Pero luego estamos en el sector real, y en el sector real, en el sector específicamente que no es sujeto obligado, que no es supervisado, pero que ha adoptado estos modelos como una buena práctica, muchas veces por negocios internacionales que desarrollan, sus inversionistas, sus stakeholders les exigen que implementen estos modelos y que por tanto el hecho de implementar estos modelos te somete también a auditorías, por lo menos anuales, para verificar que esto esté funcionando y evidenciar, porque el resultado de auditoría también lo solicitan sus accionistas, sus stakeholders, sus proveedores y algunos clientes importantes. En ese sentido, entonces, nos encontramos con empresas que no son reguladas, que no son sujetos obligados, pero que están implementando modelos antidelitos, que incluyen lavado, financiamiento y temas de corrupción. Entonces, de ser así, la auditoría, ya sea interna y externa, tiene que comprender la evaluación de estos modelos. No hay forma que ya te escapes. Y más aún, esa es otra tercera situación atípica que se presenta en el día a día y que tienen que tenerlo en cuenta. Si es una empresa que, por ejemplo, supervisa mercado de valores y o cotiza en el mercado de valores internacional, entonces se somete posiblemente a unas normas, ¿no?, internacionales de prácticas anticorruptas, ¿no?, antisoborno. Y esas normas internacionales, que normalmente son extraterritoriales, tienen sus políticas y sus niveles de cumplimiento específicos. Y que las empresas que empiezan a cotizar a nivel internacional tienen que también cumplir y someterse. En ese sentido, ese sometimiento y ese entendimiento de esas normas, a lo cual está cumpliendo la empresa que está cotizando, que entra al mercado de valores, también tienen que formar parte del alcance de la auditoría. Entonces, ¿a qué llegamos? A que si vamos a partir y establecer un procedimiento, hay que delimitar qué normas y bajo qué normas vamos a hacer la gestión. Vamos a establecer el alcance de la auditoría, normas nacionales, normas internacionales, normas sectoriales, normas de autorregulación. Y en función a eso ya tenemos un primer input de información para desarrollar estos temas. Muy bien, dicho esto, entonces ya pasamos a la primera parte. Tenemos que resolver la segunda parte. Trabajar y hablar sobre las normas internacionales de auditoría ya todos las conocemos, ¿no? Siempre es bueno refrescar, ¿no?, sobre todo las normas de implementación que se integran a las labores del desempeño del auditor. ¿Por qué resalto esto? Porque si bien acá tenemos entre los códigos establecidos en las normas internacionales de auditoría, desde la administración de la actividad propia de la auditoría, la naturaleza del trabajo y el alcance de la auditoría, las labores de control, la gobernanza de la auditoría, ¿no?, los líderes, los equipos, la planificación, el desempeño, los resultados, ¿no?, la comunicación de los resultados, el nivel de escalamiento, quién supervisa el progreso de la auditoría, etcétera. Hay un punto acá que nosotros tenemos que poner mayor atención, que es la naturaleza del trabajo, ¿no? Porque el otro es un poco para repasar. De hecho, un poquito antes de irme a hablar de la 2100, un poco hablar sobre la comunicación de resultados. No perdamos de vista que siempre tenemos que escuchar, ¿no?, la opinión de quien estamos supervisando, de quien estamos auditando. Porque hoy en día, bajo la modalidad que nos ha llevado a la emergencia sanitaria a trabajar estos temas de manera remota en su mayoría de los casos, podemos nosotros estar interpretando o leyendo un documento que puede tener otro sentido y que es importante tener claro o escuchar el pronunciamiento, la opinión del encargado de prevención de delitos o del oficial de cumplimiento. Esa parte ha tomado mayor relevancia en este contexto, como que sentarnos, hacer una reunión virtual y escuchar sus apreciaciones con respecto a los documentos que nos está entregando, que nos va a servir para establecer el marco del procedimiento de la auditoría. ¿Por qué? Porque todos sabemos
que en manejo de documentaria muchas veces hay un desorden en las empresas y nos pueden dar primero una información que no está actualizada y dos, puede el oficial de cumplimiento haber recién asumido el cargo y puede estar proporcionando documentos sobre un modelo que no corresponde o un modelo que él no ha terminado de asimilar. Entonces, esas cosas tenemos que resolverlas previamente, ¿ya? En ese sentido, me voy ahora por el 2100 sobre la naturaleza del trabajo. ¿Por qué pongo atención en este aspecto? Porque la 2110, que se desprende de la 21, de la familia de los 2100, nos habla sobre la gestión de riesgo. Nos habla sobre la actividad de la auditoría interna, principalmente por lo que es auditoría interna, normas internacionales, pero nos dice que nosotros debemos asistir a la organización mediante la identificación y evaluación de las exposiciones significativas de los riesgos y contribuir a la mejora de los sistemas de gestión de riesgo. Eso que tiene ya muchos años, en muchos países no ha tenido mayor relevancia. ¿Por qué? Porque han habido acuerdos, ¿no?, de gremios, de auditores, etcétera, para no abordar el algo más que es el enfoque basado en riesgo y seguir trabajando todo en el ámbito de un modelo de prevención, que es simplemente control interno. Y en esta materia, ustedes y yo sabemos que va un paso más allá. El enfoque basado en riesgo en materia de delitos no solamente va por el hecho de cumplir o de hacer cumplir controles, sino en el análisis de la información para explotar los resultados. Entonces, el aporte de la auditoría es crucial. ¿Por qué? ISO C2 de la 2110 nos hace un repaso que los auditores tienen que incorporar pues conocimientos del riesgo obtenido de los mismos trabajos que desarrollan en el proceso de identificación y evaluación de riesgos de las organizaciones. Entonces, acá tenemos un punto que tenemos que resaltar. Sí tenemos que participar, sí tenemos que trabajar, no solamente en el enfoque basado en riesgos, sino en el entendimiento y en la exposición al riesgo empresarial. Entonces, en esa línea, ya nos estamos preparando, estamos tomando nota, ¿qué otros aspectos debemos considerar? Por ejemplo, la ISO 19011, que te da una directriz en lo que es las auditorías de sistemas de gestión de calidad. Correcto, porque él orienta a esos sistemas de gestión. Cualquiera que esté, te da las pautas de cómo desarrollarlo, desde la calidad de información, tipo de entrevistas que vamos a abordar, ¿no? Y cómo desarrollar un buen programa de auditoría. ¿Por qué resalto este punto de acá? Porque hoy en día, vuelvo a repetir esta parte, muchas instituciones que no son reguladas y que son empresas corporativas medianas, tienen la necesidad de mejorar o de montar un área de auditoría o de darle un recurso adicional a sus áreas de control internos, pero con un auditor específico. ¿Por qué? Porque al haber implementado modelos de gestión de riesgos, tiene que ir de la mano en las labores de auditoría. Entonces, cuando tienes ese nuevo auditor para ejecutar y ir a mirar, el auditor necesita un marco de referencia. Y un marco de referencia para poder hacerlo bien es la misma ISO 19011. En ese sentido, siguiendo con el repaso con respecto a las normas sobre desempeño, la 2110 es específica y nos dice que la auditoría interna debe asistir a la organización mediante la identificación y evaluación de riesgos, de las exposiciones significativas a los riesgos y contribuir a la mejora de los sistemas. Muy bien. En ese sentido, en el A.1 nos habla sobre supervisar y evaluar la eficacia del sistema de gestión de riesgo. Y en el A.2 nos habla sobre evaluar las exposiciones al riesgo referidas al buen gobierno, pues corporativo de la empresa, las operaciones y sus sistemas de gestión. Y resalta qué es el punto crucial a lo que vamos a ir a mirar: la confiabilidad, la eficacia y la eficiencia de las operaciones, de la protección de activos y del cumplimiento de las normas. Entonces, aquí es un punto que también tenemos que demarcar. ¿Por qué? Porque ya los oficiales de cumplimiento tienen claro hoy en día que para hacer las evaluaciones de riesgos de sus sistemas, sobre todo en la parte no del riesgo inherente, sino en la evaluación del riesgo residual en un periodo de tiempo, tienen que utilizar los resultados de las auditorías que se hayan realizado al sistema.
Pero para poder utilizarlo, y ahora ellos están demandando esos resultados, esos informes tienen que venir orientados, ¿no?, en el nivel del cumplimiento de la eficacia y de la eficiencia, no en un solo grupo. Por un lado mido la eficacia de los controles, que es lo que voy a supervisar, y por otro lado la eficiencia de los mismos. ¿Por qué? Porque cuando el oficial de cumplimiento utilice nuestros informes de auditoría, él va a tener que determinar si esos informes han abordado temas de la eficiencia del sistema, ¿no? De esas políticas, procedimientos, mecanismos de control que ha entrado a mirar el auditor. Y él nos está mostrando un resultado donde yo voy a decir, oye, si es eficiente o no es eficiente, o es medianamente eficiente. ¿Es eficaz o no es eficaz? Hoy en día, las auditorías siempre votan el resultado de la eficacia del control, pero para fines de riesgo del app no nos sirve. A nosotros nos va a servir resultados de auditoría donde se pueda medir la eficiencia de los controles que sume esa auditoría para nosotros incorporarla en la evaluación de los riesgos residuales de nuestro modelo. Entonces, ¿qué tenemos hasta este momento? Ojo, el planteamiento de nuestro alcance, nuestro procedimiento, porque ya los oficiales, y por eso están también seguramente conectados, tienen que demandar ese nivel de auditoría. Oye, eficacia y eficiencia de los controles, porque tu resultado lo voy a usar seguramente el próximo año para recomponer, para volver a repasar mi evaluación de riesgo residual de todo lo que yo tengo acá trabajando. Y para mí va a ser valioso porque los informes de los auditores se suman a esto, tienen un valor agregado a estos modelos de gestión de riesgos, de delitos específicamente, más aún de delitos. ¿Por qué? Porque de hecho, pues hay mayor experiencia con las evaluaciones de riesgos operacionales, que nace bajo un tema acoso de control interno puro. Y es verdad, los auditores se han formado en ese contexto, pero ok, pero también las normas sobre desempeño hablan que el auditor interno tiene que prepararse permanentemente y estar bien actualizado. Y actualizado es subir y escalar y decirle ahora, mi cerebro es enfoque basado en riesgo y ya no solamente control interno. Y el enfoque basado en riesgo me está llevando a abordar estos modelos y las auditorías desde esta perspectiva. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, para ello, otra fuente de información valiosa que debemos considerar para establecer el alcance de los procedimientos es el manual de inspección de la BSA-AML del Consejo Federal de Inspección de Instituciones Financieras de Estados Unidos, ¿no?, que prácticamente te lo resumen en 4 grandes pasos. Establecimiento del campo de aplicación y planificación de la auditoría de la inspección, con inspectores, el análisis de riesgo sobre el programa de cumplimiento que tenga la institución y el desarrollo de conclusiones y finalización de la inspección, que un poco vamos a repasar en estos 3 webinarios. Con respecto al primero, te habla justamente de establecer tu programa que incluya análisis de riesgo, que incluya los sistemas de informe y supervisión de actividades sospechosas y el nivel y grado de los sistemas automatizados también o semiautomatizados de los sistemas de prevención de delitos. En la parte de análisis, identificar categorías de riesgo y llevar a cabo un análisis más detallado de los datos identificados. ¿Se está haciendo? Si nosotros vamos a auditar esto, tenemos que conocer la base, porque es lo que vamos a revisar en el segundo webinar. Realmente, ¿cómo vamos a poder determinar una auditoría si realmente se están identificando correctamente las categorías de riesgo o se está llevando un análisis, por lo menos razonable? Tengamos en cuenta que los oficiales de cumplimiento, dependiendo de cada país, tienen pocos años trabajando un enfoque basado en riesgo y recién han llegado, como dicen, no, se hizo la luz, claro. Pensaban que los modelos solamente se referían a una matriz. Y no, la matriz es una herramienta de muchas que existen para desarrollar y apreciar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Ya? Y más aún, las etapas de gestión de riesgo no se limitan a la identificación y evaluación, son muchas más. Pero piano piano, poco a poco, según las normativas de cada país, se está avanzando sobre el particular. Entonces, con respecto a los programas de cumplimiento, también habrá que ir a mirar cómo están los controles internos, esas pruebas independientes, ¿no?, las personas y el perfil del oficial encargado designado para ir a mirar el nivel de cumplimiento y las capacitaciones que se desprendan de ello.
realmente las capacitaciones y la generación de cultura en las empresas cumple el objetivo, ¿cómo las podemos validar? Ya no es posible, cerrando 2021, que estemos haciendo auditorías solamente de ver si alguien cumplió o no cumplió la capacitación en el año y el porcentaje de incumplimiento, porque eso, señores, quedó ya atrás en el pasado. ¿Ya? Muy bien. Y por último, tendremos que determinar en el desarrollo de las conclusiones, pues, cómo está el nivel de supervisión versus el perfil de riesgo de la entidad, punto de partida. Si yo en mis conclusiones voy a arribar a eso, entonces yo tengo que entender en las labores de la auditoría y de la inspección cómo está el perfil de riesgo institucional, porque tenemos que dejar un aporte sobre ello, ¿no? Si esas políticas y procedimientos que se han creado a partir del perfil de riesgo son adecuados. Señores, nosotros también tenemos que ser propositivos, porque muchas veces encontramos entidades financieras, sobre todo las medianas, las microfinancieras, las fintech, ¿no? O empresas que son del sector no financiero, que han incorporado controles de tal envergadura que prácticamente excede el perfil de riesgo de la entidad. Claro, porque seguramente el oficial de cumplimiento se fue a un congreso, vio que estaban haciendo en banca y los trajo como una buena práctica a su institución cuando esos controles exceden el perfil de riesgo de la entidad en materia de delitos. Entonces, eso también te puede estar parando, generando cuellos de botella o parando realmente lo que debes tú abordar dentro de tu institución. Entonces los auditores o inspectores tenemos que también dar aporte y recomendación sobre el particular. ¿Y sabes qué? Tu perfil de riesgo que yo estoy evaluando en base a las fuentes generadoras que tú has tomado determina por lo menos un riesgo mediano. Pero tú estás implementando una serie de procedimientos y políticas que exceden ese perfil. Entonces también hay que dejar algunas recomendaciones sobre el particular, que son las famosas oportunidades de mejora. ¿Ya? Pero ¿qué nos lleva a todo esto? A un punto importante. Un inspector debe revisar el programa de cumplimiento que tiene la institución con suficiente conocimiento de los riesgos de la institución. Claro, para poder determinar si este programa es idóneo y proporciona los controles. Ah, entonces ya no es un tema pues de control interno. Antes veíamos solamente, determinamos si el programa es idóneo y proporciona los controles. Pero espérate, nosotros tenemos que ir a asegurarnos que este programa tiene y es suficiente y cuenta con los conocimientos, ¿no? En base a los riesgos que está presentando la institución. Como auditor, como inspector, yo tengo que dar ese paso, ¿ya? Y para eso tendré que levantar información. Muchas veces lo que viene desarrollando, sobre todo el sector bancos, que avanza más sobre el particular, levantan información en base a una casuística, a unos archivos Excel para poder determinar en base a una información que declaran las instituciones y determinar algunas concentraciones, ¿no? Por ejemplo, mayor concentraciones de PEP, mayor concentraciones de operaciones versus los activos en unas zonas geográficas específicas, ¿no? Entonces, utilizan esas herramientas ya hace muchos años sobre el particular que las han ido mejorando. Pero realmente, ya pasado 10 años sobre ello, es el momento que los supervisores, los auditores, ya tengan acceso a los documentos de gestión de riesgo de la institución para tener una aproximación a su visión. Porque esos documentos ya fueron aprobados en el directorio y el directorio está tomando decisiones en función a esos documentos. Entonces, esos documentos se convierten en punto, en insumo para nosotros establecer el plan de trabajo, nuestros procedimientos y alcance de la auditoría. Muy bien, entonces no perdemos de vista que dependiendo del tamaño, la estructura y la complejidad de la institución que vamos a auditar, tenemos que tener claro que se manejan dos aspectos específicos, ¿no? En el ámbito de la auditoría. Aquellos que están orientados al rol preventivo, ¿no? Procedimientos, políticas, los programas de debida diligencia, inclusive esos filtros que corren permanentemente para detectar algunas situaciones, ¿no? La obtención de la información y un criterio metodológico de cómo yo he hecho andar esta parte. Y por otro lado, aspectos detectivos que tienen que ver con la investigación, con la generación de casos, de insumos, que para ellos tendré que practicar algunas técnicas de segmentación,
algunos patrones de comportamiento, análisis de datos estadístico y por supuesto también con una metodología. Muy bien, entonces acá vamos. Seguramente nos vamos a sentir más cómodos yendo a mirar los temas preventivos. De hecho, lo hacemos todo el tiempo. Pero ojo, el reto ahora es ir a mirar los aspectos detectivos, ¿no? ¿Qué criterios, qué herramientas, en qué se está apoyando el oficial de cumplimiento? ¿Saben por qué? Porque el éxito de estos modelos es para detectar casos. Muchas veces nuevamente nos vamos por el lado del control interno y estamos preocupados de evitar la multa y algunos dicen, bueno, pues la pago, lo transfiero, lo reaseguro. Entonces, esos no son los modelos que nosotros estamos buscando en materia de delitos. En materia de delitos es la detección oportuna de casos. Y para que eso funcione, yo tengo que tener bien robusto, ¿no?, una metodología que me permita detectar, analizar, investigar, segmentar, establecer patrones. Esto es lo más relevante. Y acá yo tengo que también opinar y desarrollar mis labores de auditoría. Sin perjuicio, por supuesto, que hay acciones que tengo que trabajar en el ámbito preventivo, es lógico, ¿no? Tengo que ver un nivel de cumplimiento, hay una norma que se tiene que haber cumplido dentro de la institución, que ha sido creada, que ha sido implementada en base a una resolución, un decreto ley, un reglamento que ha votado un supervisor. Es lógico, tenemos que ir a mirar, pero esa es la parte rápida del control, ¿no? Esa es la parte rápida de ir a mirar y hacer esa evaluación. Entonces, recordemos que un programa de prevención de delitos debe estar diseñado para promover una fuerte cultura de cumplimiento que supervise y permita cuestionar a las personas de las unidades de negocio, pues. ¿Qué están haciendo cada uno? Y si lo están haciendo bien. Cuando uno va a hacer estas evaluaciones, no perdamos de vista que estamos yendo a mirar, ¿no?, cómo están la interacción de los diversos actores, colaboradores, gerentes, y las acciones y las responsabilidades que ellos tienen que desarrollar. No podemos orientar la auditoría a una persona llamada oficial de cumplimiento, que él va a responder también por sus funciones que él tiene que desarrollar y bien claras que las tiene. Y que ahí él ha tenido que darle mayor porcentaje de atención a sus propias responsabilidades por el tema de omisión de reporte, por ejemplo, de operaciones sospechosas. Pero ojo, que la auditoría va a un sistema de gestión y por lo tanto son muchos actores a los cuales nosotros tenemos que, como se dice, apuntar y dejar las observaciones y recomendaciones para aquellos. Porque siendo un sistema, tendremos que terminar presentando recomendaciones al gerente de contabilidad, al comercial, al de tecnología. Hace tiempo que está pasando muy alegremente estos modelos, cuando ellos tienen un rol específico en materia de estos modelos de delitos, la parte tecnología. Entonces ya es el momento de empezar a mirar y decirle, oye, tú, priorizaciones, criterios, salvaguarda, respuesta inmediata de información. Siempre están con el perfil bajo, no. Pero cuando van a parar los proyectos, ahí toman mayor relevancia, ¿no? La tecnología está hecha para dar gestión y soporte a estos modelos. Entonces, ¿qué otro aspecto tenemos que tener en cuenta? Cuando hacemos el desarrollo, en un análisis de riesgo de delitos por parte del auditor o el inspector, hay unos aspectos claves, ¿no? De varios, yo estoy resaltando 4 principales, ¿no? Por ejemplo, y situaciones que nos vamos a encontrar, que las empresas no han realizado o no han completado o sea, una evaluación de riesgos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los auditores vamos a tener que realizar o desarrollar uno o apoyarnos en información disponible. ¿Qué es lo que normalmente vienen haciendo los inspectores? Como que no quieren confiar mucho en el informe técnico de riesgos del oficial de cumplimiento y prefieren ellos levantar su propia información con sus técnicas y sus variables bajo un enfoque basado en riesgo. Pero igual lo hacen, igual lo hacen. Entonces, en la auditoría interna y externa tenemos que aplicar los mismos criterios, pues. No podemos ir a hacer una auditoría con una venda en los ojos. Para eso, nosotros tenemos que también dar acceso y tener acceso a documentos que incluyan el análisis de riesgos de las empresas y también las deficiencias encontradas en el análisis de riesgo realizado por la empresa, ¿no? Y de ser el caso, posiblemente, si no exista, nosotros tendremos que preparar nuestros propios análisis de riesgo. ¿Y por qué resalto este punto?
Porque cuando ustedes lean este documento se van a dar cuenta las penurias que ha pasado el encargado de prevención y el oficial de cumplimiento para poder abordar, para poder haber hecho la apreciación del riesgo, para poder haber desarrollado las etapas de identificación y evaluación de riesgos. Una, por ejemplo, es la ausencia o la mala calidad de información. Oye, no puedo avanzar o no he podido desarrollar correctamente mi evaluación de riesgo porque no he tenido información estadística adecuada, oportuna. Cuando la solicito hice en un año un proyecto para hacer análisis, para que me proporcione tecnología e información. Y de lo poco que he podido construir, hay mala calidad. Entonces, ese es el momento donde el oficial tiene que documentar. Y los auditores tenemos que ir a tomar esa información para orientar claramente la auditoría. Porque si se está haciendo análisis de riesgo con información de mala calidad, ¿a dónde apunta estos resultados? Acá ya tenemos un insumo. ¿Cómo está la fuente de información con la cual ha tomado el oficial de cumplimiento para desarrollar un informe que ha sido aprobado en directorio? Por supuesto, nuestra mira no es ir a estrangular al oficial de cumplimiento, es aquel que administra la información y la gobernanza de datos de la institución, quitando los principales bancos de cada país que tienen áreas de gobernanza de datos, ellos son los responsables. Pero si nos vamos al sector mediana empresa, pequeña empresa, ¿no? Sector regulado, sector real, que ahora son las empresas que son también sujetas a obligados y son supervisadas por las unidades de inteligencia financiera. Claro, ¿quién los apoya ahí? ¿Quién maneja la calidad de información que se están tomando decisiones? Entonces, ahí tenemos que entrar a mirar y asegurar que exista, por lo menos, una gobernanza de datos desde el momento uno, que se levante información de un cliente, un proveedor, de un colaborador, se registre en los sistemas y la obligatoriedad de los mismos. ¿Y qué hacemos luego con esa data? Que va a servir, en nuestro caso, para desarrollar el análisis de riesgo. Entonces, a eso tenemos que ir apuntando, pues. Ya estamos armando nuestros procedimientos para la auditoría. ¿Se dan cuenta? Una auditoría bajo un enfoque basado en riesgos. ¿Ya? Hasta ahora no he hablado de controles, de fichas, ni nada de eso, ¿no? Y no lo vamos a hablar todavía hasta la próxima webinar. Por otro lado, los auditores e inspectores deben asegurar de contar con una comprensión general de los riesgos. Es lógico. Y como mínimo documentar estos dentro de un proceso, ¿no? De establecimiento del campo de aplicación de la inspección. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en la práctica, y es verdad, y seguramente me van a dar la razón, llegan los inspectores o los auditores y nos empiezan a medir con respecto a una empresa que ellos acaban de auditar y que seguramente tiene pues 3, 4 veces más activos, más clientes, más productos que la que yo tengo. Y me empiezan a establecer exigencias, ¿no? Sin haber entendido y comprendido mi perfil de riesgo empresarial. Ojo, claro, los oficiales también se están preparando para dar respuesta a la gestión. No es que se van a pelear con nosotros los auditores e inspectores, pero piano piano, entiende mi perfil de riesgo y entra a hacerme la auditoría. Porque sobre eso yo te voy a aterrizar, si yo tengo un monoproducto, si mis productos son de muy bajo riesgo, ahí tú lo vas a entender. Y si he hecho mal la plana, corrígeme, ponme las recomendaciones para yo mejorar en el contexto de tu supervisión y de la auditoría. ¿Ya? Por otro lado, no perdamos de vista que hay que obtener información pues de los productos, de los servicios, de los clientes, ubicaciones, ¿no? Volumen, tendencias. Eso es lo que hacen los supervisores y eso es lo que también tienen que hacer los auditores externos e internos para entender ese perfil de riesgos y poder orientar claramente la auditoría. Oye, si estamos en una empresa donde tenemos más de 800 productos entre subfamilias de productos, no te pases. Tenemos que explicar un enfoque basado en riesgo para ver con qué comenzamos. Pero también podemos ir a una empresa donde tiene 3, 4 productos, son monoproductos, o tienen un híbridos de productos. Entonces, pues la auditoría seguramente va a ser más corta, pero no con eso va a ser menos especializada. Porque hay instituciones que dicen, no, mi empresa es pequeña, tiene 13 colaboradores. Sí, pues, perfecto. Y sé que tiene 5 clientes. Sí, Rosa. Sí, pero tus 5 clientes mueven más que una financiera. Bueno, es verdad. Ah, ojo. Entonces, el tamaño y el número de las operaciones, perfecto. Y el volumen y la cuantía, ojo, 5 clientes, una empresa pequeña que te mueve como una financiera. Entonces, todas esas consideraciones tenemos que tenerlas antes de, para establecer este procedimiento. Entonces, esfuerzo,
¿Dónde? Control interno, 35%. Análisis de riesgo, 65%. Esa es la mecánica. Mayor esfuerzo, análisis de riesgo. Y con respecto al enfoque de la auditoría, igual. Y el enfoque de las acciones del oficial de cumplimiento es lo mismo. Mayor esfuerzo en análisis de riesgo, porque para eso se montan estos sistemas, señores. Nosotros no somos control interno, para eso hay otras áreas que gestionan control interno, el incumplimiento, ¿no?, de los controles que también los van a previsionar y van a establecer ahí nuestros amigos de gestión de riesgos operacionales posiblemente, ¿no? O nuestros amigos de cumplimiento normativo también, ellos tienen sus funciones, no nos vamos a meter con ellos. Nuestro rol aquí es análisis de riesgo. Son sistemas de prevención de delitos que nos tienen que ayudar a detectar, ¿no?, a presumir situaciones de riesgo para reportar, pues. Si no, ¿cómo generamos insumo en la unidad de inteligencia financiera? No acaba en 4 papeles y debajo de un expediente. Acaba en detectar y reportar casos. Entonces, acaba en mayor porcentaje. Muy bien. Entonces, para ir avanzando, puntos de partida. Criterios metodológicos que está tomando el oficial de cumplimiento para hacer el análisis de riesgo, ¿ya? A nivel empresarial, ¿correcto? Otro punto también, que cada variable que corresponde a una fuente generadora de riesgo haya sido debidamente analizada. Mínimo tenemos que ir a mirar y asegurarnos que eso se haya dado. En base a esa información, ¿cómo se ha determinado la probabilidad del impacto? ¿No? Ojo, todas las normas de varios países te han dado la apertura para que cada institución determine sus criterios metodológicos. Y eso es bueno y eso es saludable. Pero esos criterios tienen que ser pues razonables y tiene que haber una secuencia, una lógica, que como auditores tenemos que ir a mirar. Oye, ¿existe la lógica? Vamos a leerlo como un cuaderno. Si existe una lógica, está bien. No vamos a observarle que por qué usó escala de 3 y escala de 5. Es una decisión y autonomía del oficial de cumplimiento, pero sí, por ejemplo, podemos decirle, oye, si has utilizado una escala de 5, aplícala pues para todo. No que para una fuente generadora una escala de 3 y para la otra fuente generadora escala de 5. Y mi resultado final es una escala de 10 o de 100 o de 1000. O sea, tenemos que encontrar un orden, ¿no? Por otro lado, el resultado de este análisis, no perdamos de vista que apunta a entregar información, por ejemplo, para establecer una lista de atributos, ¿no?, de aquellas variables que se han analizado que van a servir, por ejemplo, para construir una herramienta del perfilamiento y riesgo del cliente llamado el cálculo de score. Entonces, si vamos a ir a mirar una herramienta y medir la eficiencia y la eficacia de la herramienta, espérate, paso a paso, señor auditor. Primero hay que mirar cuál ha sido el análisis de riesgo de cada una de las variables que han sido utilizadas para construir la herramienta y la razonabilidad del nivel de riesgo que le han asignado a cada una de las variables. Y ahí no acaba el tema. ¿Cuál es la razonabilidad para la generación de los indicadores? Muchos indicadores de gestión de cumplimiento del control interno. ¿Qué pasó? ¿Que nos hemos copiado a los amiguitos riesgos operacionales? No, no, no. Acá tienen que haber también indicadores referidos a la gestión de riesgo por las variables analizadas en el modelo que ha desarrollado el oficial de cumplimiento. No hay modelo único, pero tiene que estar bien hecho. Y a esto suma, dependiendo del tamaño y las características de la institución, las herramientas utilizadas, pues. Si yo estoy hablando de una institución que tiene mucha volumetría, mucho número de operaciones, muchos registros, entonces yo por lo menos tengo que aplicar algunas técnicas estadísticas para segmentar, para entender la exposición al riesgo de cada uno de los grupos de estos clientes que acceden a un producto específico y que la variable que he sometido a análisis forma parte de mi pool de listados de atributos, porque ya yo los he analizado y yo quiero entender cómo está el segmento relevante de mi cartera de clientes que acceden a un producto específico en una zona geográfica. Entonces, si vamos a ir a auditar, y debe comprender en el campo de acción este enfoque que ha dado el oficial de cumplimiento, apoyándose también en el área de tecnología, porque por supuesto que el oficial ya prácticamente conoce todo, y así lo estamos formando. Pero entre tanto, él va a disponer de herramientas o de técnicos que lo ayuden a establecer. Pero al final, él va a determinar por qué un segmento me va a representar mayor riesgo que otro segmento.
Entonces, como auditores, nosotros lo que tenemos que buscar es la razonabilidad del modelo. ¿El por qué arriba en esto? ¿Por qué ha hecho un estudio previo? Porque ha determinado que existen variables que inciden en el riesgo de un factor, que es una fuente generadora de riesgo. Eso es lo que tenemos que empezar a abordar y ir a mirar. Y hasta este momento, yo no estoy mirando controles, ¿ah? Estoy mirando el riesgo puro, inacto y cómo se está tratando dentro de la institución. Perfecto. Entonces, esto nos va a llevar también paso siguiente, ¿no? Determinar el riesgo residual en un periodo de tiempo. Ojo, riesgo residual. Si yo he hecho el análisis tomando en cuenta los 2 últimos años, por ejemplo, ¿no? Los 2 últimos años, entonces tengo que medir la eficiencia y la eficacia de los controles que estuvieron vigentes y que se estuvieron utilizando en esos 2 años. Y determino el riesgo residual. ¿Correcto? Muy bien. Esto, por supuesto, voy a tener que documentarlo, me apoyaré también en algunas matrices, algunas herramientas, ¿no? Pero ahí no termina el tema, porque esto me va a llevar a resultados, a recomendaciones, a incorporar, a hacer cambios, a recomponer cosas. Y como auditor, tengo que saber esta secuencia de pasos. Muy bien, tú tienes una foto ahora, pero ahora necesito saber, ¿y qué has hecho con las recomendaciones, con los seguimientos, con el monitoreo continuo? Muy bien. Entonces tiene que haber un plan de trabajo, un plan de acción. Y aquí recién nace la matriz de autocontrol, donde podemos documentar todos esos controles que se tenían que haber ejecutado y que el incumplimiento de los mismos ahora sí te puede acarrear una multa, una sanción, el inicio de un proceso sancionado por parte de tu supervisor. Pero esto se construye luego de los pasos previos. En ese sentido, como auditores, como evaluadores, como inspectores, tenemos que tener claro esta secuencia del enfoque basado en riesgo para poder establecer claramente nuestros procedimientos de auditoría, que vamos a ir a mirar, que vamos a ir a validar en función, por supuesto, ¿no?, al perfil de riesgo empresarial. Entonces, tenemos que disponer del informe técnico de resultados y además una lista de indicadores que se hayan construido que cubran los dos aspectos, detectivo y preventivo, y también un plan de acción de mitigación de los riesgos. Claro, ese es el día a día. ¿Qué estoy haciendo ya en mi día a día, no? Que seguramente habrá un documento, un Word, una matriz, lo que fuera, pero que haya evidencia sobre el particular. Porque, ojo, muchos colegas de mi país y también de otros países me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Tengo un auditor, está preocupado dónde tengo la matriz y ha venido a buscar una matriz. Perdón, le dije, ¿cómo y qué pasó con todo lo que hemos hablado, no? Sí, pues me dice, ¿no? Está preocupado. Le digo, pero tu resultado lo has hecho en un Word, sí, ahí está todo. Pero que como no lo tengo en un Excel, no es mi matriz y no he hecho riesgos. Oh, por favor, ya no podemos estar en ese punto. ¿Qué pasó acá, no? Entonces, pero se da. No siempre hay comentarios. Entonces, hay que ir mejorando esos aspectos del alcance del procedimiento de la auditoría y que debemos comprender. Porque eso es un tema, ojo, de aprendizaje permanente. Nadie tiene la última palabra. Nadie ha descubierto la pólvora en estos temas. Todos tenemos un aprendizaje permanente y apuntamos a un solo objetivo, que es la lucha frontal contra los delitos. Para último, cerrar con esta diapositiva que me gustó mucho del Instituto de Auditores de España, sobre un informe que presentó el KPMG. Nos habla de estos aspectos a nivel de conclusiones, ¿no? En materia de auditoría, el entorno se mueve más rápido, ¿no? Claro, las empresas serán cada vez más internacionales, por supuesto. Ya todas las empresas tienen hasta clientes internacionales, regionales, ¿no? Claro, las fronteras entre sectores se difuminan, ya no hay fronteras, ¿no? Ya desapareció todo esto. Por supuesto que las responsabilidades crecen. Claro, la regulación será creciente y también a nivel global, y las responsabilidades también, ¿correcto? Las amenazas se multiplican, por supuesto, y este tema lo hemos abordado en un webinar y hemos hablado todo lo que son las amenazas y la utilidad de las evaluaciones nacionales de riesgo, recordarán. Cómo eso nos ayuda a incorporarlo, sobre todo cuando desarrollamos actividad profesional en empresas que tienen interacción a nivel internacional con proveedores específicamente o con clientes, ¿no? Y luego la necesidad de rendimiento de cuentas, ¿no es cierto? La transparencia, la información, a quién entregamos, cómo la validamos, cómo la custodiamos, cómo escala, ¿no?
Y también que las organizaciones se transforman, pues es así. Cualquier tipo de empresa, tamaño, se viene transformando. Yo lo veo en el día a día, ¿no? Empresas que han tenido que hacer alianzas rápidamente con negocios fintech para seguir operando con sus clientes, que ya no querían acercarse de manera presencial, pero tendrían por lo menos una pasarela de pagos mínimo. Entonces, estas empresas referidas a pasarela de pago, que han salido muchas en el mercado y son de índole inclusive transnacional, extraterritorial, entonces también hay que hacer la debida diligencia. Y ya se ha comprendido eso. Claro, ya todas las empresas ya entraron a producción, ya están trabajando, y ahora, en el marco de una auditoría, tendremos que comprender también esos aspectos. Porque sí, las empresas han crecido y están hasta este momento frente a amenazas más latentes en materia de delitos. Muy bien, entonces miren que estamos en el tiempo. Vamos a ver si tienen algunas preguntas. Si yo me he pasado, creo que no les he dejado mucho para interactuar, pero sí es así. Sí, justamente acá me están haciendo algunas preguntas. Déjenme comentar un poquito. Sí es verdad, el uso de metodología sobre el particular. Déjenme abrir acá las preguntas. Así es, ¿no? Sí, algunos compañeros están preguntando, vamos a ver por acá. A ver, tenemos varias preguntas. Estamos, a ver, comencemos con Patricio, ¿no? A ver, Patricio pues nos habla, gracias Patricio por participar. Déjame cuadrar acá para ver la pregunta. Muy bien. A veces dice, no, Patricio nos comenta que hay debilidad en los sistemas de información que no soportan la necesidad de los datos, ¿no? Es verdad, dice, ¿no? También involucra una fuerte inversión por parte de la organización para un mejoramiento de sus sistemas de información. Es así, Patricio, es correcto. Esto ya tiene tiempo atrás. Las empresas no invierten para manejar lo que se llama una gobernanza de datos, siquiera una biblioteca de información. No queda otra que los oficiales de cumplimiento, y es lo que a veces yo les recomiendo, creen su propia Biblia o bitácora de datos o una pequeña gobernanza de datos, involucren a las áreas comerciales, a las áreas de control, inclusive a su propio auditor para poder construir. Porque si no mejoramos en calidad de información, ¿qué decisiones vamos a tomar sobre particular? Porque tenemos que monitorear, explotar información, ver tendencias. Y esto aplica para todo tipo de empresas, financieras y no financieras. Entonces tenemos que desarrollar bastante en esta parte, ¿no? Muy bien. Entonces también acá Hugo nos comenta, pregunta, ¿no? Si la auditoría interna debe o no depender del oficial de cumplimiento. Gracias, Hugo, por tu participación. También es alumno del máster. Es importante esa consulta. Miren, dependiendo de cada país, el oficial de cumplimiento también tiene un rol adicional que es de supervisar el sistema. Entonces, un poquito le dan el rol de gestor de riesgo de segundo frente y le dan un poquito el rol del tercer frente de auditor. En ese sentido, el oficial de cumplimiento sí, pues tiene que ir a hacer labores de evaluación tipo auditoría y por supuesto que tiene que contar con un perfil, con un recurso, con un colaborador que tenga el perfil de auditor que lo ayude a la gestión. ¿Ya? Esto de todas maneras. Inclusive en las instituciones grandes, más corporativas, el oficial de cumplimiento tiene ahí un subgerente que se encargue de hacer las labores de campo, las labores de evaluación de los controles internos, ¿no? Es como un cuasi auditor. Ahora, eso no quita que la institución tiene que tener también su auditor interno, imparcial, que vaya y mire y opine también, sin perjuicio de una auditoría, un auditor externo también, ¿ya? Muy bien, Hugo. Muy bien. Con respecto, a ver, Irving también nos hace alguna pregunta. Nos dice, ¿qué pasa si la entidad no necesariamente ha identificado la necesidad de mejorar sus parámetros de sus sistemas a partir de la evaluación de riesgo? Claro, entonces si estamos entrando nosotros, sirven como auditores, tendremos que nosotros que documentar, porque sí es necesario que ellos identifiquen, ¿no? Tengan unos parámetros, tengan unos criterios metodológicos. Y si entramos y no encontramos, tendremos que hacer las recomendaciones. Ahora, si encontramos la información, sí es validero nuestra opinión, porque tenemos que calzar. Posiblemente el perfil y el expertise del oficial de cumplimiento ha hecho que no consideren otras fuentes generadoras de riesgo que ustedes sí lo están viendo con su especialidad. Entonces, en esa recomendación le van a dejar al oficial de cumplimiento que incluya algunos otros aspectos, ¿no?
que no ha sido comprendido en su primer informe técnico. Y esa es la labor que tenemos nosotros y que dicen nuestras normas internacionales para aportar en estos temas de control, para que el oficial de cumplimiento tenga mayor insumos y herramientas. Es decir, oye, no había visto, pues, no había visto estas fuentes generadoras de riesgo que el auditor las está detectando. Entonces, te toma esa recomendación con buen ánimo. Pero si tú le vas a hacer las observaciones que incumple, que el expediente, que los datos, bueno, pues si siempre es lo mismo, no aporta eso. Simplemente es para mirar el cumplimiento o el incumplimiento de un control. Pero lo que realmente queremos ir a ver, el perfil de riesgo empresarial. Por ejemplo, los productos o los servicios que sí te representan mayor riesgo y que no han sido comprendidos en el análisis, ¿no? No, pues es que realmente la empresa no tiene como core las operaciones de cambio. Sí, a veces lo hacen para ciertos clientes, ¿no? Pero cuando tú como auditor analizas las operaciones de cambio, se maneja tal volumetría en 4 o 5 clientes que ese servicio amerita ser analizado y debe comprender el informe técnico de riesgos. Entonces, ese es el aporte que nosotros tenemos que ir desarrollando. Muy bien, entonces si hay bastantes preguntas, vamos a ver si podemos mirar alguna más. A ver. Perfecto. A ver, Irving dice muy bien que está muy acertado y como un gestor de riesgos, a ver, Irving nos comenta lo siguiente. Dice, acá es importante que las unidades integrales de riesgo deben ir más de la mano en este aspecto, cómo se pueden manejar de la mejor forma. Cuando un gestor de riesgo operacional determina en base a un análisis con el líder del proceso que en dicha área los riesgos inherentes no son muy latentes, comenta, a ver, nuestro amigo José. José es el que nos está comentando, ¿no? Dice, sin embargo, desde el punto de vista de auditoría hacen un señalamiento que el gestor de riesgos no ha elaborado la matriz de riesgo o no ha considerado los riesgos del área, ya que ellos manejan un criterio que todo riesgo debe agregarlo a la matriz. Claro, José, justo lo que estábamos hablando. Nosotros tenemos que establecer claramente la diferencia en lo que hace un gestor de riesgos operacionales y lo que hace un gestor de riesgo en materia de lavado y de financiamiento de terrorismo. Es diferente. Una vez que quede claro qué hace cada uno, el enfoque de la auditoría va a ser igual. El enfoque basado en riesgo en materia de delitos va con lo que hemos estado conversando. Yo no estoy preocupada del incumplimiento de un control, que puedo comprenderlo dentro de la auditoría en el ámbito del cumplimiento de la normativa vigente, por supuesto. Pero mi foco es el enfoque basado en riesgo para el tratamiento y la toma de decisiones, ese perfil de riesgo que ha votado la empresa. Los amigos de riesgos operacionales están buscando la operativa y por una falla en la operativa, en el fragor de la empresa, te puede acarrear pues unos daños, inclusive catastróficos, y tú tienes que estar preparado para ello. Esa es otra cosa. Por eso ellos lo pueden estimar, porque está acá, y yo puedo estimar, pasará en un año, pero cuando pase yo ya lo tengo estimado. En materia de delitos no es posible manejar eso. Entonces, eso tenemos que irlo formando de a pocos y decirle al gestor de riesgos operacionales, oye, está bien, porque tu mecánica es costo, control interno y seguramente tú quieres todo en una matriz. ¿No? Correcto, esa es su técnica. Pero en materia de gestión de riesgos, una matriz es una herramienta. Una herramienta que pueden ser muchas. La 31010 te da muchas herramientas para gestionar riesgos y tú puedes hacer cualquiera o hacer un mix. Por ejemplo, la matriz de probabilidad e impacto tú la puedes trabajar con análisis de escenarios, con técnicas de segmentación. Entonces, eso se puede trabajar, ¿ya? Entonces, por favor, tengan en cuenta esos puntos. Muy bien, entonces hemos llegado justamente a la hora. De verdad que yo encantada de haber estado nuevamente con ustedes, de haberlos compartido estos 45 minutos de conversatorio. No les quito más tiempo, esto es provechoso, síganos en las redes, estamos con EALDE y nos estamos viendo el próximo webinar. Un abrazo y muchas gracias por estos 50 minutos de comunicación. Un abrazo a todos.